Durante la batalla de Stalingrado, la ciudad entera enfrentó la hambruna y escenarios completamente aterradores, dignos del mismísimo infierno. El hambre era tal que la gente se comió todo lo que tuvo a la mano: cuervos, palomas, gatos, ratas y hasta corteza de árbol. Aunque también se llegaron a reportar casos donde la gente comió carne, aunque no precisamente de algún animal. A pesar de todo lo terrible, algo extraordinario ocurrió. En la ciudad había un almacén secreto donde 13 científicos soviéticos guardaban una increíble variedad de tubérculos y de semillas. Era básicamente una bóveda del fin del mundo, como la que hoy existe en Noruega. Una especie de caja fuerte de una increíble variedad de cultivos que harían mucha falta para cuando terminara la guerra. No había opción, tenía que ser cuidada sí o sí. Fue así entonces como los 13 científicos aguantaron y fallecieron de hambre, aún rodeados de tanta y tanta comida. Hoy se estima que un 80% de los cultivos de la Unión Soviética tras la guerra procedían de aquel almacén. 13 personas salvaron cientos de miles de vidas a costa de la suya. Por el otro lado, en la misma confrontación se cometieron crímenes tan terribles que Hannah Arendt se lanzó a investigarlos, porque parecía una completa locura que simplemente tantos millones hubieran torcido el camino para volverse parte del evento más traumático de la era moderna. Al final de su investigación y reflexión, Hannah concluyó que existe la banalidad del mal, que personas comunes pueden terminar cometiendo toda clase de actos innombrables, en tanto una autoridad, un contexto y las aspiraciones personales coincidan en ello. Simplemente que una persona no tiene que ser especial para actuar con extrema vileza, para convertirse en un monstruo. Monster, el anime y el manga manejan una radical y aterradora idea, algo simple pero también complejo, que existe el bien, sí, y que por tanto también existe el mal, y que la mera existencia de estos dos espectros plantea un serio dilema sobre qué tan bueno es el bien y qué tan malo es el mal. Pensemos en un ejemplo ajeno a Monster, un ejemplo más de cultura popular. Por ejemplo, Batman no puede terminar con el Guasón o The Joker, porque de lo contrario, él se estaría pasando al otro lado, el lado de los asesinos y de los locos contra los que combate. Él pasaría al lado de los malos. En otras palabras, el bien no puede suprimir al malvado o al mal. De lo contrario, pasa también ese bando. Entonces podemos decir o pensar que en algunos casos el bien, hasta cierto punto, permite que exista la maldad. ¿Qué tan bueno entonces puede ser el bien? Y por consiguiente, ¿qué tan malo es el mal? No se mienta al decir que los medios de comunicación a veces crean demasiado mito, crean demasiado ruido alrededor de las imágenes de los asesinos seriales, de los psicópatas, como en el caso de Charles Manson. La verdad es que prácticamente todos los psicópatas atienden a cuestiones bien conocidas dentro de la psicología. O sea, sus motivaciones son terrenales, son incluso bastante viscerales, carnales. No tienen tanto que ver con cuestiones ideológicas o filosóficas, aunque a veces sí, las llegan a disfrazar de eso, como de una filosofía. Para la gente común, sus actos no tienen lógica, porque pues aunque pensemos en que estemos muy enojados, nos sintamos muy mal y hayamos tenido un día terrible, pues no creemos que vayamos a caer en sus actos, ¿no? Sin embargo, para ellos este tipo de cosas son tan lógicas como una vaca queriendo comer pasto y que por lo mismo no le molesta tanto lo que tenga que quitar del camino con tal de comer su rico pasto. Muchas veces no hay motivos ulteriores, solo la fiebre de la carne. En Monster se nos presenta un asesino que no sigue esta lógica. El antagonista es la representación misma del mal, un ser creado y prácticamente perfecto para lograrlo casi todo, pero a la vez un ser que no tiene ningún objetivo que le importe realmente demasiado, tanto así que no le importa si perece, mientras realiza paso a paso lo que ha planeado con su inteligencia sobrehumana. Tampoco le importa deshacerse de unas personas tan solo porque Tenma menciona que no deberían estar vivas por ser tan malas. Y esto nos lleva al otro lado del dilema. ¿Es Johan un poco bueno o ha realizado un acto bueno al encargarse de esos tipos malos? Finalmente, eso termina por beneficiar al doctor, ¿no? Logrando que un buen médico esté en el lugar indicado para salvar más vidas. Lo que nos lleva a la otra pregunta. ¿Tenma estaba haciendo un bien cuando le salvó la vida a un monstruo? Interesante pregunta, ¿no? Pronto volveremos a ella. Ahora hay que decir que de esta obra se analiza mucho al villano Johan,
Sin embargo, no se menciona mucho al protagonista, un personaje vital, pues al final, ante todo, él es el bien. Sí, él es el que representa el bien, pero no hay que caer en ese error de decir que Johan y Tenma son contrarios, que uno es increíblemente bueno y el otro es absolutamente malo. No, en realidad no son contrarios. De hecho, tienen sus parecidos y varias veces la obra te lo deja en claro. Tanto Johan como Tenma muchas veces deciden sobre la vida de los demás. En su lado, Tenma decide salvarlos. Johan decide quitarles esas vidas. Pero centrémonos en el Doctor. Este personaje casi no experimenta un verdadero arco de crecimiento como personaje. Es decir, sí tiene crecimiento, pero no lo es tan pronunciado. Es un tipo bastante resuelto, cuyos ideales son puestos a prueba durante toda la obra, pero que no terminan por quebrarse jamás. Y justo cuando parece que habrán de romperse, la obra impide que así pase. Es que entender el arco de Tenma es entender este dilema que la obra intenta comunicar. Entender dónde está el monstruo. Pues a medida que él avanza más y más en su lucha para atacar y destruir el mal, ese mal del que se siente culpable y responsable, realiza cada vez más y más actos que le acercan a la línea de la maldad, poco a poco más decidido, más aislado, más callado y apagado, así hasta que llega el momento del clímax. Es en el final donde se nos pone un escenario clave para entender el dilema fundamental de la serie. Si Tenma no dispara, Johan disparará al hijo del ebrio del pueblo. Si el Doctor actúa o no actúa, va a perder sí o sí. Dejará de ser enteramente bueno sin importar lo que decida. Hará, aunque sea un poco de mal, no importa qué tanto intente. Incluso en su propio deseo de hacer el bien, incluso siendo él el héroe, hay una tendencia hacia el mal de la cual ya no podrá regresar. Como si el mal fuera el estado natural y esencial, y la bondad solo fuera una desesperada resistencia nada más. Johan espera que el Doctor dispare, para que así termine ese camino, y así él pueda sentir cómo un monstruo se lo va comiendo desde adentro. Ese monstruo que incluso el apacible pueblo donde estaban tenía, y que tras ser alimentado empezó a cobrarse vida sin parar, devorar y devorar, devorar y devorar, para que al final solo quedara un único monstruo. La idea es que ese monstruo fuera Kenzo. El hecho de que a Liebhardt lo neutralice el borracho del pueblo no elimina el dilema, de hecho solo lo deja más en claro. Creo que todo esto de que no lo termine ni lo fulmine Tenma, sino lo fulmine un tipo que iba pasando por ahí, tiene que ver con que la obra hubiera terminado de una manera bastante negativa. Entonces hacer esto te da ese final positivo que tiene la obra y así el lector pues no termina por odiarla, ¿no? Regresando, esto reafirma lo que iba a pasar porque Tenma a pesar de todo intenta salvar la vida de Liebhardt, o sea, él no iba a jalar el gatillo y solo por ese simple acto alguien inocente iba a perecer. Simplemente no había un solo escenario donde nadie fuera a sufrir. ¿Qué bondad hay en eso? O mejor dicho, ¿tiene alguna relevancia que exista el bien en un mundo donde incluso la búsqueda del bien se ve manchada de estos atroces actos? ¿De estos crueles momentos? Es esta la oscuridad del mundo, que tarde o temprano en algún lugar, incluso la salida más bondadosa de algunas situaciones es bastante oscura, bastante cruel y pues termina por plantar en alguno o en otro una pequeña semilla, un pequeño monstruo que va a crecer y se lo va a ir devorando a uno poco a poco. Tras esto es así como llegamos al final de Monster, donde Liebhardt nos cuenta quién es el verdadero monstruo, su madre, o mejor dicho, todos, o mejor dicho, la condición humana. La verdadera naturaleza humana no es el mal, ni tampoco es el bien. Es una naturaleza maleable que puede inclinarnos a actos infinitamente aberrantes o actos de supremo altruismo y sacrificio. De esta forma, la mera existencia humana, en términos morales, es gris, extraña y muchas veces incierta, como los cuentos de Franz Bonaparte, donde a veces no hay moralejas, solo dudas y una sensación extraña de que algo anda mal, pero al mismo tiempo de que algo tiene sentido. Cuentos donde siempre hay monstruos, pero que a diferencia de los cuentos clásicos donde el monstruo representa los peligros externos, ya saben, el bosque, los extraños o los seres salvajes, el monstruo a menudo es el mismo protagonista. El monstruo está dentro de uno, o es uno mismo. En el epílogo de esta obra conocemos el acto de la madre de los gemelos, pero no sabemos exactamente qué pasó.
dejó ir a su hija o se confundió de hijo. Sea como sea, igual que con Tenma, sin importar la respuesta, el resultado era funesto o hasta cruel. En nombre del amor a uno de sus hijos, dejó ir a su otro hijo a un experimento incierto. Muy parecido a lo que pasa con Tenma al inicio de la serie, haciendo lo correcto hizo algo muy incorrecto. En este caso, pues Kenzo salvó una vida sin importarle la presión de sus superiores, sí, pero la vida de un monstruo. Eso es la historia de Monster. Un sinfín de actos aberrantes, por poder, por gusto, por error, por dinero. A su vez, también un sinfín de actos de nobleza y de bondad, igualmente motivados por un sinfín de cosas. Pero finalmente, el mal con mayúsculas, persiste y existe, incluso dentro de las fronteras del bien y de las pasiones más nobles y elevadas. Así el manga pone en duda la misma persistencia del bien y la existencia de un mundo cuerdo, pues nos habla sobre la locura que es el intentar ser una buena persona. Por ejemplo, es con esta estremecedora realidad que Johan logra que el exdetective Richard Brown perezca, pues él sabe que aunque Richard Brown ha tenido pesadillas y sabe que lo que le hizo al joven fue aberrante, él sabe que el detective cree que hizo lo correcto y no sabe cómo reaccionar a que lo correcto haya sido de hecho un escenario bastante oscuro. En otras palabras, que si uno busca la bondad total, uno dejará que el mal persista. Este es el monstruo que devora y devora y devora sin parar, el mal mismo. Esa es la temática de Monster, cómo la humanidad en colectivo tiene un monstruo adentro, uno que nunca termina por entender, por lo que a los seres humanos solo les queda buscar en la religión, el misticismo, en la ciencia, o hasta en los cuentos, buscar algún tipo de sentido o ideología que diga cómo detener o cómo defenderse del mal, que a través de las eras siembra el horror en quienes lo presencian y entre quienes son víctimas de él. Con este entendimiento moral, vemos que el bien y el mal son como dos gemelos, que a veces se pueden confundir entre sí en medio de la gran mancha gris y extraña que es la vida. Así es, a veces el mal y el bien son como los gemelos Liebhardt. A veces no sabes si estás eligiendo uno u a otro, pero no importa la decisión que tomes. Muchas veces ante la locura del mundo y en medio del caos, no habrá algo puramente bondadoso, no habrá un bien puro. Siempre persistirá, aunque sea un poco de maldad. Ese es el punto fundamental de Monster. Dicho esto, ya podríamos terminar el video, pero hay que decir que la obra no solo es un trasfondo, no es solo un alegato expresionista de filosofía o de psicología. No, Monster nos habla de la condición humana, desde el inspector Lunch, que obsesionado con el control y la objetividad, casi lo pierde absolutamente todo cuando creía que él estaba viviendo correctamente. Del psicólogo Rudy Gillen, que al descubrir que el único que está obsesionado con sus defectos era él mismo, pudo superar su resentimiento a Tenma. Y también, por último, Klaus Poppe, quien por enamoramiento realizó actos terribles y permitió que el camino de Johan para convertirse en un monstruo no solo prosiguiera, sino se acelerara. Monster se trata sobre cómo una serie de actos oscuros y terribles cayeron en un solo recipiente humano, un recipiente genética, psicológica y socialmente creado para ser el punto culmen de los seres humanos, pero al final es solo eso, un recipiente sin mayor objetivo que el de intentar conocerse a sí mismo. Al final esta obra es muy recomendable, tiene un increíble y agradable tratamiento del espacio. O sea, si te sientes que estás en otro año en la zona de Europa, en una época donde recientemente el muro de Berlín ha caído. Y pues me encanta porque son toda una colección de diferentes personajes con todo tipo de historias donde se ve tanto la candidez como la oscuridad de los seres humanos. Y todo esto sin caer en una dicotomía donde hay buenos buenos y malos malos. No, sino donde son las decisiones que tomamos día a día, incluso las chiquitas, esas que poco o nada nos importan, las que lentamente nos iluminan o lentamente nos oscurecen. Aunque el tono del manga es oscuro, guarda el mensaje de que el amor nos hace personas y a través de él podemos redimirnos y alcanzar la paz. Desde el asesino de las 5 cucharadas de azúcar hasta el policía corrupto que acabó con los padres de Ana. El amor es aquello que evita que seamos verdaderos monstruos. A pesar de este mensaje, la obra también nos recuerda una y otra vez que sin importar lo que hagamos, el mundo es un modo
y dentro de nosotros existe un monstruo que si nos descuidamos lo suficiente, terminará por devorarnos. Eso ha sido todo por el momento. Espero que les haya gustado este análisis. Sí, hay muchos más temas como la psicología, el hecho de que al principio creen que Johan tiene personalidad múltiple, todo este asunto de la simbología, qué significan los cuentos de Klaus Poppe. Es una serie pensada para eso, para dejar muchas cosas en el aire y que tú las vayas hilando. Por lo cual es bastante agradable y lo mejor de todo te deja pensando. O sea, no es que sea una obra intelectual que solo los inteligentes la comprendan, no, sino que es algo que te deja con eso de ¿pero esto cómo? ¿O por qué esto? ¿O por qué lo otro? Es bastante agradable. En fin, si te ha gustado este video, dejar un comentario, darle tu manita arriba y compartirlo sería de gran ayuda, de verdad. Sin más por el momento se despide César Hernández, también conocido como Esquizofrenia Natural. La realidad es frágil.